Hola, esta es la clase 17 del curso de Introducción a los Estudios Históricos de la Universidad de Panamá. En esta clase vamos a estudiar el tema la periodización de la historia de Panamá. En la clase anterior introdujimos el tema de la periodización en la historia universal. En esta oportunidad tenemos que ser conscientes, los estudiosos de la historia, de que los historiadores en América Latina se formaron en Europa generalmente y por supuesto que parten de esa referencia de la periodización de la historia universal, pero va a ser un problema para los historiadores en América Latina y de Panamá, por supuesto, como parte de la América Latina. Porque esa periodización, como vimos en la clase anterior, es eurocéntrica, es decir, que parte desde la experiencia histórica de Europa y que no se amoldaba, realmente no le quedaba a la experiencia de historia y cultural de las Américas. Así que el primer reto de nuestros historiadores fue, claro, el de aprender de Europa, pero de adaptarla a la experiencia histórica de América Latina y de Panamá y de descubrir nuestra propia periodización y de darle nombre a nuestros propios periodos históricos. Así que ese fue el gran reto de nuestros primeros historiadores. Los primeros historiadores fueron Sosa y Arce, que hicieron el compendio de historia de Panamá. Luego tuvimos también otros historiadores muy ilustres, entre los que habría que mencionar a don Rodrigo Miró, pero no fue sino hasta con el profesor Carlos Manuel Gastesoro que la periodización de Panamá y el estudio de las fuentes también, para mostrarles aquí al profesor Gastesoro, a ver si se ve bien. Estudió y sistematizó finalmente lo que ya muchos pensadores e historiadores habían avanzado y fijó ya de una manera, digamos, determinada, acordada, consensuada por la comunidad de historiadores en Panamá, que nuestra periodización se dividiría en principio en dos grandes apartados. La prehistoria, que sería toda la historia prehispánica o precolombina, es decir, toda esa historia de los pueblos originarios antes de la llegada de los españoles. Y el segundo gran apartado, a partir de la conquista y la colonización hasta nuestros días. Entonces ellos, los historiadores, determinaron la primera parte, la propia, la investigación de los arqueólogos fundamentalmente, y que lo que les competía a los historiadores era la segunda parte de historia, a partir de la conquista, simplemente porque en aquellos tiempos, y recordemos que la periodización tradicional toma en cuenta la escritura como base para estudiar historia. Y como nuestros indígenas precolombinos, por lo menos en el Istmo, no se le ha descubierto la escritura, y aún en aquellas civilizaciones en las que tienen escrituras, no se les incluye en el estudio de historia propiamente, sino como que se les aparta en el estudio precolombino, que es una especie pues de prehistoria para América Latina. En Panamá, entonces, nuestros historiadores enfocados en la historia más reciente, a partir de la conquista, va con Carlos Manuel Gastesoro a aceptar tres grandes periodos que vienen siendo el periodo colonial hispánico, desde el principio pues que llega a Panamá Rodrigo Bastida hasta la independencia de Panamá de España en 1821, para entrar entonces en el segundo periodo, que es nuestra unión a Colombia, que le han puesto muchos nombres, el periodo colombiano, en fin, pero es unión a Colombia, que ellos han determinado como más preciso, porque en ese momento, de casi 100 años, Panamá adquiere distintas categorías, ¿no? Departamento, provincia, en fin, entonces es de unión a Colombia. Y por último, la época republicana, que es desde 1903, que nos separamos de Colombia hasta nuestros días. De manera que
esta periodización es la que va a quedar acordada y es la guía para todas nuestras historias, ¿no? De Panamá, todos los libros de historia, y entonces ha quedado fijado así. Obviamente que los historiadores panameños, al igual que en América Latina, han tenido también distintas corrientes, unos que son positivistas, más tradicionales, un poco más elitistas en su abordaje. Los marxistas, que son más críticos, incorporan como actores de la historia a los pueblos de nuestras Américas, sus procesos, sus revoluciones sociales, y desde el punto de vista entonces de los campesinos, de los indígenas, son temas nuevos porque los indígenas no existen en Europa, ¿cierto? Entonces, todos esos son temas que van dándole un cuerpo y una personalidad propia a la historia de América Latina y de Panamá. Así que y eso lo vamos a ir viendo después, los contenidos de los temas que van dándole cuerpo a cada uno de esos periodos, ¿no? Pero lo importante ahora que es estudiar esa metodología de la periodización como algo fundamental, importantísimo, es lo que le da casi como una columna vertebral a las historias. En Panamá también formamos parte entonces de ese movimiento de un autoconocimiento para poder entonces darle no solamente un nombre a cada una de nuestras distintas fases o periodos, sino que se amoldara más, interpretara mejor nuestra experiencia histórica. Pero en esas periodizaciones, la prehistoria, sobre todo en el caso panameño, que no tuvo realmente investigaciones arqueológicas hasta muy recientemente, no es como en el caso del Perú y de México, que ya fueron muy anteriores en estos conocimientos y en estas investigaciones, estas excavaciones arqueológicas. Panamá es a partir de la profesora Reina Torres de Araúz y luego también el arqueólogo Richard Cook, que van a aportar y darle cuerpo y contenido a esa gran fase que se le llamaba prehistoria o historia precolombina, que era un poco vaga porque no había conocimientos, no había realmente información para precisarla. Son ellos entonces, Reina Torres de Araúz y Richard Cook, que van a dedicarse a esto, ¿no? A hacer esas investigaciones y a darle un contenido al conocimiento de Panamá indígena, pero sobre todo el indígena, bueno, en el caso de Reina Torres, que también era etnógrafa, el conocimiento de los indígenas como también actores de la historia después de la llegada de los españoles, porque ellos no son eliminados, siguen siendo un actor importante de la historia, pero también para dar información y contenido al apartado precolombino prehispánico. En esa periodización prehispánica o precolombina, pues también van a haber dudas de cómo se va a nombrar y en cuántos periodos se van a dividir. Estos principales arqueólogos y antropólogas de Panamá van a llegar al consenso de dividirlo en tres grandes apartados o tres grandes periodos. El paleoindio, eso quiere decir el indio antiguo, el periodo precerámico y el periodo cerámico. A cada uno de ellos le van a dar obviamente contenidos de hallazgos y de fechas. Y finalmente incluso Richard Cook y Reina Torres proponen un cuarto periodo, pero que realmente no llega todavía a consolidarse, que es el periodo de contacto, es decir, ese periodo en que llegan los españoles y que todavía el mundo indígena no ha desaparecido completamente, tal y como era antes de la conquista, ¿no? Sino que fue un periodo de transición entre el mundo precolombino y ya el mundo hispánico. Entonces, esto es muy interesante. Posteriormente, Richard Cook, de una manera más reciente, ha hecho otra periodización de muchos más periodos, tiene básicamente 5 periodos, pero el primer periodo se divide en A y B, el segundo también, el tercero no, el cuarto también A y B, y luego llega el quinto. Y entonces es muy técnico, muy lleno, y le da más
preponderancia a los distintos sitios arqueológicos, ¿no? Y sus características que propiamente a un seguimiento, digamos, que fuera subsecuente, ¿no? Continuo, de un cambio de una etapa a la otra. Y es muy interesante porque esa visión es tal vez más adecuada y más moderna, porque todas las periodizaciones que conocemos, tanto de historia antigua como de nuestra historia América Latina, tiene como una especie de mensaje subliminal de que cada periodo conduce a un avance, como si fuera un evolucionismo optimista, ¿no? Que vamos de lo más primitivo a lo más civilizado, que esa después será la visión de algunos antropólogos en la antigüedad, porque eso es muy, muy discutible debido a que tiene una visión eurocentrista de nuevo y racista, que considera lo europeo como lo más civilizado y lo no europeo como lo más primitivo. Entonces, esa viene siendo la crítica y el aporte de Richard Cook, que también nos plantea que dividir la historia de Panamá o la del mundo, pero él pues se concentra en Panamá, en estos dos apartados de prehistoria e historia, o de historia prehispánica y la hispánica, tiene esa limitación, ese sesgo eurocentrista, en este caso hispanista, y que parte de un supuesto imaginario de que los periodos y las civilizaciones y sus pueblos anteriores a la conquista son una especie de salvajes y de primitivos, y que posteriormente la llegada de los europeos es lo que trae una civilización a América. Entonces dice que esa división debemos eliminarla y que debemos hablar de una periodización de la historia en todo momento y simplemente darles eh, la nomenclatura que escojamos, si es política, si es cultural o si es meramente cronológica, que es lo que él hace, ¿no? Es meramente cronológica, sus estructuras, en su nominación, sus nombres, para no transmitir mensajes que puedan ser discutidos, ¿no? Sino, digamos, él pone periodo 1A de tal año a tal año, entonces todos los contenidos, pero los contenidos realmente nos reflejan los sitios arqueológicos en donde han sido encontrados los hallazgos y sus fechas y lo que ellos significan, pero es más difícil de recordar también a la hora de estudiarlos porque como no tienen una secuencia evolucionista, es también entonces muy interesante porque es muy múltiple, diverso y más complejo, ¿no? Entonces, estas son las propuestas que tenemos en Panamá para una periodización de nuestra historia y las críticas y las propuestas. Así que es interesante que piensen en todo esto, lo reflexionen. En la clase de hoy les incluyo dos filminas, una filmina que es para la propuesta de la prehistoria en sus tres periodos y la propuesta de también la de Richard Cook, para que la vean más actualizada y más compleja, ¿no? Más técnica. Y la otra que es una propuesta que se utiliza mucho en los textos para estudiar la historia, en los cursos, en las escuelas y en los primeros años de las universidades, que es una filmina de una periodización integrada, ¿no? Con prehistoria e historia de Panamá. Por último, hay dos imágenes que vienen siendo esquemáticas, tanto de lo que sería la periodización propiamente histórica y de la periodización precolombina, para que puedan percatarse entonces de las distintas etapas de cada una y poderlas fijar más visualmente. Espero que les guste esta clase, que la puedan disfrutar mucho y que me transmitan sus preguntas y sus dudas en nuestro grupo de WhatsApp. Esta ha sido entonces nuestra clase número 17. Reciban un saludo muy cariñoso de su profesora Ana Elena Porras. Hasta pronto.